Bueno, vamos a ver por qué algunos creen en el Evangelio y otros no creen. A veces pensamos que la predicación del Evangelio depende del predicador. Tiene carisma, cómo habla, con elocuencia, con palabras especiales. A veces pensamos que es el estilo de música. Otras veces que es el momento de la historia que vivimos, que es un momento muy difícil todos los tiempos. El hombre estuvo en condiciones similares por su corazón y debemos entender algo. No es por nada esto. Es por la palabra de Dios. Debemos entender que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y de que la palabra de Dios hace una obra en el corazón del incrédulo y que nos utiliza a nosotros. Nos utiliza a nosotros. Porque a veces, como en los tiempos de los discípulos, seguían a Jesús por la comida, por los milagros, por las sanidades. Nunca vieron el costo, no miraban su corazón, miraban sus obras, su religión. No miraban al Salvador, no lo miraban a Él en aquel tiempo. En este tiempo es igual. Y recuerden algo, el Espíritu convence. Por eso, acompáñenme a Marcos capítulo 4, donde nos va a explicar muy claramente lo que es la semilla del Evangelio. Versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y empieza el Señor después en el versículo 13 le dice, y le dijo: ¿no sabéis esta parábola? Versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que la escuchan, dicen, cuando la han oído, al momento la reciben con gozo. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, y dan fruto. Claramente esta parábola nos presenta de que la semilla es la misma palabra de Dios. No cambia. La semilla es la misma. Por eso no podemos diluir la semilla. No podemos diluirla. Tenemos que predicar claramente la palabra de Dios. Lo que va a obrar en el corazón de un incrédulo es la palabra, con el Espíritu Santo que va a obrar allí. No puede ser diluida. No es lo que la gente quiere escuchar. Es lo que la palabra de Dios dice. No diluyamos el mensaje. El mundo incrédulo está perdido en su pecado. Como consecuencia viene la muerte espiritual. El infierno es real. El infierno es real. No pueden hacer nada por su pecado. Hablemos
No diluyamos esa semilla. No son las obras lo que salvan o lo que ellos creen. El agricultor dice que se levantó temprano, el agricultor se levanta temprano a esparcer la semilla, la riega la semilla. El dar fruto no va a depender del agricultor. El agricultor lo único que hace es sembrar. Dios no nos llamó a convertir. Esa es la obra del Espíritu Santo y de su palabra. Dios nos llamó a compartir un mensaje glorioso, a hablarles. Él es el que hace la obra. Somos instrumentos en las manos de un Dios santo. Somos comunes y corrientes, hermanos, con nuestras luchas y debilidades. Pero el Evangelio es poder de Dios. Ahora, nos habla de 4 terrenos, que son 4 terrenos diferentes. El versículo 4 nos habla de que fue sembrada junto al camino. El versículo 15 la explica. Oyen la palabra. Se siembra junto al camino. Oyen la palabra y dice que cuando la escuchaban, se iba rápido. En Israel habían cercas en aquel tiempo y los bordes eran duros. Y al sembrar la semilla, algunas semillas caían en aquellos bordes duros y inmediatamente venían las aves y se la llevaban. A veces hay terrenos que son así en el corazón, poco interés, burla, eso no es para mí, oyen, pero no hay compromiso. Y pueden ser religiosos, ¿eh? Dios les habló a religiosos que sabían la Biblia. Los fariseos y los escribas eran duros. Es un corazón que no da fruto. Pero después dice que hay otro corazón que fue sembrado el terreno entre pedregales, pero no había profundidad. No había profundidad. Empezaba a crecer, pero empezaba a crecer porque encontraba agua, empezaba a salir a la superficie, pero de pronto había algo que no la dejaba salir, una piedra o lo que haya, y no llegaba el sol, y al no llegar el sol, por supuesto que se va a secar. Explica este terreno. Al momento la reciben con gozo, pero es de corta duración. Fue algo motivo que afectó solamente el corazón, emoción. Pero cuando vienen las pruebas y el sacrificio, no fue algo genuino. Fue superficial. Fue algo superficial. Un corazón superficial. El versículo 7 nos habla de que hay otro terreno que vinieron los espinos, la maleza, pero los afanes del siglo la llevaron. Oyen, tierra engañosa, parece fértil, pero la cizaña ahoga la semilla. Estas plagas son comunes. La cizaña crece y nos muestra un corazón que, cautivado por las cosas del mundo, se dejan llevar. No hubo arrepentimiento verdadero. Ya vamos a hablar de eso. Por eso cuando Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 2, le dice que el recuerdo de él era que tenía una fe no fingida. O sea, que era una fe real. Y si hay una fe no fingida, indica que hay una fe fingida, una fe que no es real, que puede ser cualquiera de estos 3 terrenos. Convencidos, pero no totalmente convertidos. No hubo un cambio, pero el versículo 8 dice que hay un terreno donde hay fruto, donde hubo un cambio. Vino la palabra y obró en el corazón, y fue un corazón que respondió con una fe genuina. El creyente tiene que dar fruto.
No hay excusa. Por favor, después lean Juan capítulo 15. La vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Lo limpiará para que lleve más fruto. Humanamente el fruto es una evidencia de que es una persona transformada, y el fruto también nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Es una vida que no vive como vivía antes, que va cambiando el corazón. Es un cambio de adentro hacia afuera, que solamente lo hace la obra del Espíritu Santo a través de su palabra cuando Cristo nos salvó. Pero no hay excusa. Un hijo de Dios tiene que dar fruto. Debemos predicar. No se salvan por pasar al frente. Esto lo he vivido en tanto tiempo. A veces pensamos que la persona en un llamado en la iglesia o en una reunión de predicación se va a salvar porque pasó al frente, o se va a levantar porque levantó la mano, o muchas veces porque hizo una oración. Y la Escritura nos habla de que se salva porque creyó en el Evangelio, porque entendió en su intelecto, en su emoción y en su voluntad, en todo su ser, que estaba perdido y sin esperanza rumbo al infierno, que era un pecador, que no podía hacer nada, y fue a la cruz. Se salva por creer. Por supuesto que hay formas en que la iglesia utiliza. Puede ser pasar al frente o levantar la mano. No es que esté en desacuerdo con eso. Cada iglesia tiene sus formas y sus costumbres para hacerlo. Pero sí quiero decir que se salva por creer, y que cuando pasa al frente tiene que haber un aconsejamiento donde vayamos viendo si entendió, si fue una realidad en su corazón, o cuando levantó la mano. Y eso también se va viendo a medida que la persona empieza a amar la palabra de Dios y empezamos un discipulado. Allí nos empezamos a dar cuenta de todo eso. Pero el hombre se salva por creer. Todos los hombres están bajo la misma condición. Todos los hombres. A veces decimos el plan de salvación que está en el apunte. Y el Evangelio no se reduce a un plan. Miren, no es que esté en desacuerdo porque utilizo folletos, utilizo métodos, pero no podemos encapsular el mensaje glorioso del Evangelio en un método, en un plan o en un folleto. 7 verdades para llegar al cielo, las 4 leyes espirituales, un mensaje del último tiempo, 6 pasos, 5 cosas. Y parecería que allí la persona va a ser salva. Por supuesto que podemos utilizar todo esto, pero con la claridad del mensaje del Evangelio. Solamente van a llegar al cielo si entendieron y Cristo los salvó porque creyeron. A veces memorizamos un folleto, un plan que tenemos que ser ordenado y lo tenemos que tener. Y aprendemos hasta qué responder inmediatamente y qué preguntar, que lo tenemos que hacer. Pero recuerden, no podemos reducirlo a eso. Tenemos que estudiar, tenemos que conocer más a Dios, tenemos que conocer más acerca de la cruz, del pecado, de las obras. Vamos a llevar un orden. Vamos a llevar un orden, por supuesto. Y tenemos que hacerlo. No hay otra manera de pensar en eso. Tenemos que hacerlo con amor y con verdad. Tenemos que hacerlo con amor y verdad. Y vamos a empezar esta parte ya con lo que es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que la Biblia dice? No lo que yo digo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cuál es ese mensaje? Y aquí vamos a prepararnos para estudiar esto, y está en el apunte, página número 5. Vamos a empezar a estudiarlo
vamos a empezar a estudiarlo, el mensaje del Evangelio. Ahí dice plan de salvación, mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Vamos a comenzar viendo la primera parte. Recuerden lo que les dije. No podemos encapsularlo el mensaje. Tenemos que aprenderlo, tenemos que estudiarlo y tenemos que prepararnos. Lo primero dice, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. En el apunte está, la palabra es no dar en el blanco, no alcanzar la marca que Dios exige, alcanzar esa marca divina. No podemos encontrar esa marca divina porque es imposible, porque somos imperfectos, somos pecadores. No puedo llegar allí. Las buenas obras no pueden hacer nada. Y acá les hago un paréntesis. Recuerden cuando compartan con un incrédulo de hablarle de que todos somos pecadores, hablarles con amor del mensaje del Evangelio, de que yo también soy un pecador perdonado ahora, pero que el pecado es una realidad para todos. Hacerlo con amor, no vayamos con esa ley, y lo matamos al pobre. Tenemos que hablar de pecado, pero de una manera como Dios quiere. Mira lo que Dios dice en su palabra, le tenemos que mostrar. Es lo que va a hacer efecto en la vida de este hombre o mujer. No lo que yo digo, sino lo que la palabra dice de la condición del ser humano. Y ese mensaje comienza con todos somos pecadores. Y acá quiero que por favor me acompañen a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3.